Vamos a hablar de la inflación y de los números que se van conociendo. Días atrás se conoció la inflación del mes en la provincia de Córdoba, algo más del 12%, y ahora ya está lista también la de la ciudad de Buenos Aires, que fue casi del 11%. Quiero saludar a Gabriel Camaño. Gabriel es economista en jefe de Consultora Ledesma. Gabriel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Un gusto como siempre. Lo mismo digo, Gabriel. Bueno, vamos a ver, ¿qué te dice el valor de la inflación en la ciudad de Buenos Aires? Si bien la ciudad de Buenos Aires tiene sus particularidades. Sí, bueno, que se confirma que ingresamos en los dos dígitos, que era algo que todo el mundo ya proyectaba, y que te diría que ese 11 debería ser el piso para la nacional. La inflación de la ciudad de Buenos Aires fue de las que más alta dio en julio, es la que viene siendo menos volátil, digamos, de todas las mediciones de inflación públicas que hay. Con lo cual me confirmaría que el piso para el número de inflación nacional debería ser 11. Ujú. Hay por lo menos 3 rubros de lo que se ha conocido de la ciudad de Buenos Aires que también están en los 2 dígitos, que seguramente son los que marcan el ritmo inflacionario. Uno de ellos es alimentos y bebidas no alcohólicas. Me parece que por ahí va a estar buena parte del contenido de la inflación del mes en términos generales, 12,5%, pero vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, o sea que entran mucho el tema de las tarifas, 13,8%, casi 14%, y 10,8% la salud. Estos componentes han aumentado en 2 dígitos. Luego, transporte 9,2% y restaurante y hoteles 8,3%. Sí, en alimentos tenés, además del impacto de la devaluación, de los desdoblamientos, tenés el impacto de la carne, que venía corriendo de atrás y empezó a hacer el catch-up. De hecho, la ciudad de Buenos Aires captó parte de ese aumento antes, ya lo había captado en febrero, aumentaba más la carne en la medición de la ciudad que en la medición del INDEC. Por eso probablemente veamos eso más fuerte en la medición del INDEC que en la medición de la ciudad, y eso explique por qué este mes debería dar más la medición del INDEC que la medición de la ciudad. Pues sabes, Gabriel, que recibimos hace un par de días atrás aproximadamente el tema de los aumentos de la canasta básica de alimentos en las barriadas más pobres. Y allí está en una suba del 27% con un componente de la carne que va casi al 50%. Y me parece que es una olla a presión, todavía no terminó de subir. Y sí, bueno, la devaluación impacta mucho en alimentos porque la mayoría son, o sea, el componente transable, exportable de los alimentos es muy alto, o sea, o es más alto que en todos los otros rubros, entonces pega fuerte la devaluación, y encima el precio de la carne que venía muy atrasado. Es algo parecido a lo que había pasado al fin del año pasado y después se dio vuelta en el primer trimestre. Bueno, volvió a pasar lo mismo en el segundo trimestre y ahora se da vuelta en el tercero, ¿no? Y cuando la carne sube, tiene una ponderación muy alta en el IPC y tiene un impacto muy grande. La variación general, más allá de este 10,8, está en la acumulada anual en el 79,8, pero en la interanual está en el 127,3%. ¿Cuánto tiempo de 2 dígitos crees que vamos a tener de aquí a fin de año? Te diría que lo más probable es que casi que todos los meses, digamos. Es poco probable que no veamos, porque las expectativas de evaluación, pues, si vos mirás los futuros, las expectativas de evaluación post acto electoral no se han desactivado. Lo que parece estarse desactivando es la expectativa de unificación cambiaria este año, ¿no? Había apuestas fuertes para la unificación cambiaria en diciembre, con las definiciones que estuvieron dando tanto el espacio de Milei como o Juntos por el Cambio. Esa expectativa de unificación cambiaria ya queda para 2024, pero igual si uno mira la curva de futuros, uno ve que después de las elecciones de octubre la cosa se calienta, digamos, o sea que el mercado está esperando que después de las elecciones de octubre haya otra devaluación, o le asigna una probabilidad, que es lo correcto, la forma correcta de decirlo, le asigna una probabilidad alta de ocurrencia de una devaluación después de las elecciones de octubre. ¿Ledesma tiene una proyección anual de inflación? Sí, nosotros estábamos en 170 y ahora te diría que estamos en 190. O sí, hasta podría ser 200. O sea, la situación actual, la verdad que ya que sea 180, 190, 200, sinceramente no cambia mucho. Claro. Claro, absolutamente. Y ayer hubo un concepto de Javier Milei en el cual decía que si se llega a hacer la dolarización se va a hacer al valor del mercado del dólar en ese momento.
¿Tenés una proyección para fin de año de lo que puede estar valiendo el dólar en el segmento libre o blue, como se conoce popularmente? Va a depender de cuánto esté el oficial, pero si no hay unificación, la brecha va a seguir alta, más allá del resultado electoral, con lo cual, si el oficial para fin de año lo pensamos en 500, con una brecha superior al 100, el CCL debería estar en 1000 o más. El problema de lo que dijo Milei es que si yo hablo de una unificación cambiaria hoy, que sería el paso previo a dolarizar, porque si no, no tiene sentido de dolarizar, y para no pegarle solo a la dolarización, en la situación actual, sin ningún tipo de definiciones y cómo está el balance del central, el tipo de cambio de unificación puede ser cualquier cosa, no tiene por qué ser el contado con liquidación, se transforma en una cuestión totalmente nominal, digamos, porque el balance del central en ese sentido no ancla absolutamente nada. O Gabriel, sea, no hay dolarización para dolarizar. tengo que preguntarte por este tironeo que hay dentro de la misma agrupación de Javier Milei entre distintos expertos, algunas personas muy formadas y con prestigio como la doctora Mondino, pero también otros que acompañan la idea de Javier Milei, en torno a si es posible dolarizar más o menos rápido o qué cantidad de dólares haría falta para poder llevar adelante esa operatoria, que no sería inmediata. ¿Qué te parecen a vos todos esos tironeos en cuanto al concepto de dolarizar? Mira, yo tengo una postura, a ver, si yo fuera el que elijo entre regímenes cambiarios, no elegiría dolarizar. Pero suponiendo que quisiéramos dolarizar, los países que han dolarizado y les ha ido relativamente bien o razonablemente bien dolarizando, no dolarizaron para bajar la inflación, dolarizaron ya cuando la inflación era baja. Hicieron procesos de estabilización previos, reformas y luego dolarizaron. El ejemplo generalmente ahí es El Salvador, digamos. Después tenés otros países que han dolarizado para bajar la inflación, como Ecuador y Zimbabue. Zimbabue volvió para atrás. Ecuador, la verdad, no ha tenido un buen desempeño regional versus el resto de la región. Ve sus países vecinos como Perú, ha tenido un peor desempeño. Es un país que en los últimos años ha permanecido estancado en términos per cápita, con recesiones y con crisis de deuda recurrentes. Entonces, a mí me parece que si la decisión fuera dolarizar, hay que hacerlo bien. Y cuando uno mira quién lo hizo bien, no se dolarizó de un día para el otro para bajar la inflación, sino que primero se hizo la tarea y después se dolarizó. Y eso va más allá de la cuestión instrumental de si tenemos los dólares o no para dolarizar. Después viene esa cuestión también. Es cierto que en la situación actual es muy difícil, o para decirlo de otra manera, hay que hacer demasiada alquimia y suena demasiado poco presentable la alquimia que hay que hacer para justificar una dolarización a precios que no sean exorbitantes, digamos, a tipo de cambio que no sean exorbitantes, porque el balance del central está muy deteriorado, entonces hay que conseguir muchos dólares. Gabriel, quiero agradecer mucho tu tiempo. No, de nada, un placer. Hasta luego. Gabriel Camaño, economista en jefe de la consultora Ledesma. Seguimos.